lado? El ejercicio 5 y 6 de la guía 11. De la guía 11, 5 y 6. ¿Cuál era de esto? Acá. Cinco y 6. Estoy emitiendo gente todavía, ¿no? Vamos al 5. Un transformador, estamos, ¿ese es el 5? Sí, ese es el 5. Sí, es ese. Bueno, y acá ¿cuál es la necesidad de saber de qué lado fue hecho el ensayo? Pues dice, va a estar referido al primario. ¿A eso se refieren? Porque acá lo que me está dando no me dice de qué lado está hecho el ensayo, sino que me está dando directamente el valor del número de espiras del primario, la resistencia, el devanado primario, la reactancia del devanado primario, la reactancia del secundario y la resistencia secundario. Y me está dando la corriente magnetizante y me está dando la corriente bateada de un transformador de 66 kVA. Y fíjense, la corriente magnetizante es 6,55% de la IPC, I de plena carga. La I de plena carga siempre, esto lo dijimos varias veces, o lo mencionamos siempre, es referido al primario, porque esa es la corriente nominal. La corriente del secundario va a aparecer cuando se cargue el transformador. Siempre la corriente nominal del primario son los valores nominales del transformador, la del primario. ¿Está bien? Perfecto, no estaba al tanto de que la de plena carga era siempre el primario. Mala mía. Sí, siempre la de plena carga es del primario. Determinar la tensión inducida en cada una de las bobinas en vacío. Bueno, acá el resultado, la tensión aplicada al primario es la fuerza electromotriz más la caída por la impedancia del primario. Bien, y la impedancia del primario, la resistencia del primario, ¿eso lo vieron? Claro, el único problema que tenemos en realidad es eso, el de determinar de qué lado se hace el ensayo. Después el resto... No, pero en este caso no necesito saber de qué lado está hecho el ensayo porque me está dando los valores. Me dice cuánto es el valor de uno y de otro. Claro, pero necesitamos la intensidad nominal para poder pasarlo a un valor numérico que no quede en porcentual. Y para eso necesitamos saber cuál es la... Bueno, miren, pero esa la tienen que calcular ustedes. Es uno de los datos del problema. Es una de las... indicar el flujo, las pérdidas. Fíjense, esto lo calculo yo. La corriente nominal es igual a la de plena carga, es la potencia sobre la tensión. O sea, la tengo que calcular. Es 8,68. ¿Y por qué la tengo que calcular? Sí o sí. Porque acá me dice que la corriente magnetizante es el 6,55% de esa corriente y la bateada del 0,472. No me dice ni cuánto es la I sub 0, ni no me dice ni cuánto es la de plena carga, las tengo que calcular. Este valor, ¿tengo datos para calcularlo? Sí, tengo la potencia y tengo la tensión. Acá sería Sn, ¿no? Este valor sería S.
Y a partir de ese valor determino la bateada y la magnetizante. Y con la bateada y la magnetizante determino la I sub 0. Y con la I sub 0 determino cuánto es la tensión en el primario. La fuerza electromotriz que va a generar el transformador en el primario. ¿Está? Sí, profe. Acá no le hace falta, sinceramente no le hace falta saber de qué lado está hecho, porque me da directamente los valores. He ido con un ohmímetro y he medido las resistencias y todas las... Un aparato que he medido los valores en el transformador. Y a partir de eso lo he ido determinando. En el 6, ¿está claro el del 5? Sí, profe. Sí, el 5 sí. En el 6, un transformador monofásico de 5.000 kVA, 12.000, 30.000. Es un transformador como este, elevador, no es reductor. El primario tiene 12.000 y el secundario tiene 30.000. ¿Está? Sí. O sea, es un transformador elevador. Bueno, y me da los valores cuando funciona en vacío y me da los valores en cortocircuito, como se ha hecho el ensayo. Calcular los parámetros G0 y B0, las pérdidas en el cobre, la tensión porcentual de cortocircuito, la tensión que existe en el secundario cuando el primario está conectada a la tensión asignada y la tensión indicada ahí, ¿sí? Y el transformador alimenta una carga de 4.000 kVA con un factor de potencia 0,75 capacitivo, en otro caso una carga de 3.500 con un factor inductivo, con un 0,8 inductivo, y la potencia aparente de máximo rendimiento y rendimiento máximo del transformador con un factor de potencia unidad. El transformador es un transformador de 12.000 a 30.000. No es como todos los otros que era la tensión mayor en el primario y el secundario. Capaz que eso los haya confundido. Pero acá el transformador, el ensayo, los valores me los da. Y me pide la tensión de cortocircuito. En función de los valores que tengo, de cómo se ha hecho, que me da el problema, en vacío 15 kilowatts, en cortocircuito me da 1,25 ohm la resistencia y me da la impedancia y me da la resistencia. No me dice cuál es la tensión de cortocircuito. Esto lo pide en el B. El problema que habíamos tenido con este, en realidad, era que no te especificaba de cuál de los dos lados se hacía cada ensayo, porque no te daba datos como para poder determinarlo. Nosotros encontramos en un libro, en un resumen, que se hace siempre que no se especifique, se hace el de cortocircuito en el de alta tensión y el vacío en el de baja. Siempre Ahora, no especifica. yo les pregunto, es decir, yo no sé de qué lado se ha hecho, es cierto, yo no sé de qué lado se ha hecho. Yo tengo los datos del ensayo de cortocircuito. ¿Está bien? El transformador me dice que los datos, ni siquiera me da la tensión de cortocircuito, me dice que es 1,25 la impedancia en cortocircuito y es 0,125 la resistencia en cortocircuito. Yo con esos valores, la potencia nominal del transformador es 5.000 y la tensión nominal del transformador es 12.000. Valores de primario, valor nominal y valor de primario. Vamos a la B.
La tensión de cortocircuito es igual a la Z de cortocircuito por la corriente de cortocircuito. ¿Está bien? ¿Y cuál es la corriente de cortocircuito? 290 por F298. Sí, profe. Igual ahí vi y ahí 290 entendí en qué me había equivocado. F298. ¿Cómo saco la corriente en el primario? La corriente nominal de plena carga del primario. 416,60, que es la tensión, perdón, la potencia dividido la tensión. Y esa es la corriente nominal, y es la corriente, siempre la corriente de, si no hay una indicación en contrario, la corriente de cortocircuito. ¿Cómo se hace el ensayo de cortocircuito? Se cortocircuita un lado del transformador hasta que del otro lado circule la corriente nominal máxima, la corriente nominal del transformador para el cual ha sido calculado. ¿Está bien? Perfecto, profe, sí. Bueno, ese valor me da 520. Bueno, y después, porcentual. Siempre referido al primario, ¿no? Porque es el valor nominal del transformador, es el primario. Y después me da una serie de unas condiciones de carga. Y bueno, acá volvemos con el tema de la formulita, ¿no? Fíjense, este es un tema ideal para un parcial, ¿no? La salida del transformador es 30.000. Y acá me da 30.607. ¿Puede ser? Ya le digo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tengo más salida que la nominal? Puede ser porque la carga era capacitiva, ingeniero. No, no puede ser, no. Es porque la carga es capacitiva. La carga es capacitiva. Acuérdense cuando ustedes han hecho el diagrama vectorial con carga capacitiva. La tensión aumenta. En el otro caso, es decir, ese valor, cuando nosotros calculamos el coeficiente de regulación, volvemos al primer caso, que es la tensión de cortocircuito entre la resistiva o el coseno phi, que cuando la carga es inductiva, ese signo es más o menos, es más o menos. Depende cómo este resultado me lo va a dar el seno. ¿Cómo es el seno? Cuando la carga es capacitiva, ¿el seno cómo es? Negativo. Claro. Y ahí está el resultado negativo. Por eso al ser negativa la regulación, me aumenta la tensión. En el segundo ejemplo que da es con una carga inductiva, coseno phi 0,8, ¿sí? Coseno phi 0,8, el seno phi 0,6. Bueno, hacemos lo mismo. Calculamos de la misma manera. Acá me pide calcular el rendimiento en esas condiciones y me pide cuál es el rendimiento máximo, 99,28, el rendimiento máximo que lo hemos sacado como la raíz cuadrada de
de las pérdidas en vacío sobre las pérdidas de cortocircuito. Me lo calcula para coseno phi 1. Esto, acuérdense que la condición de rendimiento máximo es cuando las pérdidas son iguales. Las pérdidas en vacío y las pérdidas del cobre son iguales. ¿Está bien? El rendimiento me da eso, y bueno, ese valor multiplicado por la potencia del transformador me dice cuál es la potencia máxima que voy a demandar cuando el transformador esté trabajando. El máximo rendimiento con un coseno phi 1. Preguntas. ¿Puedo preguntarle del trabajo práctico 2, ingeniero? Vamos al 12. Sí, señor. Mire, en algunos ejercicios me costó mucho identificar cuando usted pide, por ejemplo, corriente secundaria o tensión secundaria o primaria, dependiendo si es en estrella o en triángulo. Y un ejemplo, por ejemplo, me confundió mucho, es en el ejercicio 4, en el punto D, tenemos un triángulo estrella y la tensión de línea se termina elevando muy por encima de lo que veníamos calculando antes. ¿Cómo? ¿Cómo es? Perdón. La tensión de línea Se eleva más de lo que se había calculado antes. Por ejemplo, en el punto A, que tenemos estrella a estrella, la tensión de línea es de 76 voltios. Y la tensión... lo escucho muy bajo. Pero, a ver, esto se lo explicaron en el teórico, ¿no? Sobre todo cuando se diseñan transformadores trifásicos, en distribución se utiliza la conexión estrella, porque una de las bondades de la conexión estrella es de que eleva la conexión de cada una de las fases, o en este caso, si fuera un transformador, si fueran 3 transformadores conectados en estrella, elevan la tensión de salida. Es decir, por eso se utiliza la conexión estrella en tensiones altas, porque, digamos, con el mismo transformador puedo elevar la tensión. ¿Está bien? Es una de las propiedades de la conexión en estrella. Acá me pide en cada fase del secundario calcular la diferencia de tensión de línea, de fase, de línea y de fase. ¿Sí? Bueno, acá, conociendo todo lo que ustedes ya saben del otro transformador, la tensión de línea en el primario es 380 y me da el número de espira. Yo con el número de espira también tengo la relación de transformación. ¿Sí? Con el número de espira también tengo la relación de tensiones. 1000, en este caso el primario 1000 sobre 200, la relación es 5, ¿verdad? Y la relación entre tensión de fase, cada una de las fases se trabaja en forma independiente. La tensión compuesta es de acuerdo a cómo está conectado. ¿Está claro ahí? Entonces, la relación simple o de fase es la relación de las vueltas del primario con respecto del secundario. Y las tensiones de fase, primario y secundario. Estamos trabajando como si fuera un transformador monofásico. Ahora lo conecto a los 3 transformadores monofásicos iguales, o las 3 fases las conecto en estrella o en triángulo. En este caso es estrella-estrella, el caso A. La relación compuesta es la tensión del primario con respecto a la del secundario. ¿Está bien? ¿Cuál es la tensión de fase del primario? Que es la tensión de la línea por raíz de 3. La tensión de fase del primario va a ser la tensión de línea sobre raíz de 3. Entonces, este transformador que es de 380 dividido la tensión de fase va a ser 220. Es decir, va a ser un transformador de 220
Y la tensión en el secundario va a ser de 43 volts. ¿Está bien? Porque, ¿cuál era la relación? 5. En estrella se mantenía todo, 220, en este sería casi 44. Y la tensión de línea del secundario es por raíz de 3. Es decir, yo estoy calculando lo que me pasa en una fase, ¿sí? Y acá estoy calculando lo que me pasa entre la tensión de línea, entre dos fases. La tengo que multiplicar por raíz de 3. Cuando es triángulo, la tensión de fase, la tensión de línea, ¿cuánto es? 380. Entran 380 acá, ¿y cuántos salen del otro lado? 76 volts. ¿Por qué salen 76? Porque la relación es 5. La tensión de fase del primario es igual a la tensión de línea. ¿Está bien? Y en el secundario ocurre lo mismo, está en triángulo. La tensión de línea es igual a la tensión de fase. Conexión triángulo. Acá estrella triángulo. ¿La van viendo? ¿La van entendiendo? Cuando está en triángulo, la salida mía va a ser va a ser 76 cuando está en triángulo, cuando está en acá, cuando está en estrella, voy a tener la tensión de fase multiplicada por raíz de 3. Lo que es 76 en este caso, sí, por raíz de 3. Sale más tensión que el transformador estuviera conectado una sola fase. ¿Esa es la pregunta? ¿La duda? A ver, yo calculo la tensión de línea, digamos, secundaria, haciendo 380, que es lo que tengo, digamos, ahí en el punto D, que es triángulo estrella. 380 sobre 5 me da 76, pero ahí no estaría calculando la de línea, digamos, del secundario en la estrella. Y la de fase no me estaría dando de 43 también, como 88. Eso es lo que no... El transformador que está conectado, el transformador en el secundario, el transformador tengo la tensión, la entrada de línea del primario es 380 y el transformador por fase, ¿no? Tengo esta relación 100 sobre 200, 5. ¿Está bien? Si en el transformador entran, si en el primario tengo 380, en este caso, ¿no? En el primario tengo 380, en esta fase tengo 380, en esta fase ¿cuánto tengo? 76. Dividido 5, correcto. Ah. Y la salida, o sea que cada transformador es 380, 76. Listo, no, me confundí con, al hacer, digamos, el A, después cuando pasé al B no entendía bien por qué en la estrella esa se elevaba. Pero listo, ahora ya lo entendí, ingeniero, gracias. ¿Está bien? Bueno. Yo pensé que iban a tener más problemas con esto. Sí, el juego en los transformadores trifásicos, el juego está en determinar cómo son las corrientes. Acuérdense, cada una de las fases como si fuera un transformador monofásico y se comporta como un transformador monofásico. ¿Sí? Cuando yo lo conecto, depende cómo lo conecto, cambian los parámetros, porque ya no es un lado un lado primario y un lado secundario. Cambian los valores. Al conectarlo
al conectarlo ya sea en triángulo o en estrella, cambian los valores de fase, lo de tensión de línea y la corriente de línea. Esencialmente pasa, lo que ocurre. En un caso la corriente de línea es igual a la de fase, en otro caso la corriente de línea es diferente a la de fase y tiene que ver con ese valor 1,73 o raíz de 3. Serio como perro en bote todo, ¿eh? No hay respuesta. Compañero, yo tengo una duda. Una sola, adelante, con eso lo resolvemos. En el ejercicio 3, De este caso, sí, del TP12, nos dice que 3 transformadores monofásicos, formando un Sí. grupo trifásico, alimentan un sistema de 120 volt. Sí. Tetrafilar. ¿Esos Sí. 120 volt lo tomamos como tensión de fase o de línea? O sea, ¿cómo a hacemos ver, para ¿qué darnos opina cuenta usted? que...? No sé, por eso se lo pregunto. Y bueno, pero fíjense, el transformador es de 125 kVA, 3 transformadores monofásicos de 125 kVA, es decir, que el banco va a ser de ¿cuánto? ¿De cuánto va a ser el banco? 375. De 375, correcto. Forman un grupo trifásico que alimenta un sistema de 120 volt tetrafilar. Es decir, tengo 4 conductores. Eso me está diciendo de que tengo una conexión estrella del otro lado. ¿Está bien? Y la Sí. tensión de la línea del sistema trifásico es 120 volt con neutro. Un grupo trifásico alimenta un sistema de 120 volt. O sea, me está diciendo que el transformador es 6.600 volt a 120 volt. El sistema trifásico de 6.600 a 120. Entran 6.600, salen 120, entran trifásicos. 6.600, salen 120 trifásicos. Y O sea, que es de neutro. línea. Es de línea, bien. Perfecto, gracias. Bueno, ahí me hace todo ese jueguito. Fíjense cómo está la figura, ¿no? ¿Cuál es la tensión de... Este sería tensión de fase y este es tensión de línea, en el secundario. Y los 6.600 están acá. ¿No están estos gráficos, no están en el problema? Sí está este problema. Con esos gráficos. En el 3 están dibujados los gráficos, ¿o no? Se me cortó la línea. Se me cortó el sonido. Están dibujados. Ah, bueno. ¿Qué otra duda tenemos? Ingeniero, le quería hacer una consulta. Estoy viendo ahí en el Excel que usted tiene, del mismo, lo tiene a los 120 volt como U de fase. ¿Puede ser? ¿A dónde? A ver. Ahí, justo ahí en los datos. 120 volt. 120. De fase, y no sé si yo entendí mal, pero creo que acaba de decir que era de línea. A ver. Un sistema de 120 volt tetrafilar. O sea, tengo los 100, está bien, no, yo me confundí, está bien. Es 120 volt que alimenta un sistema trifásico
de 120 volt, con tetrafilar, con neutros. Disculpen, me equivoqué yo. No era la salida, es con neutro conectado directamente a tierra. Es 120 volt la salida entre fase y neutro. Discúlpeme, tiene razón y por la acotación, y me alegro que es así. Es 120 volt entre fase y neutro. Por eso la tensión de línea es 208 volt, que es por raíz de 3. Gracias por la acotación, no lo había tomado así. Ingeniero, mi pregunta era cómo hacemos para darnos cuenta si esa tensión era de línea o de fase, porque o sea, no está aclarado. Esa era mi pregunta para cualquier otro ejercicio, si nos decían. Está bien. Sí, está bien. Acá no es que la carga, no dice que la carga, dice que alimenta un sistema equilibrado de alumbrado público. Bueno, ahí estaría un poco la respuesta, ¿no? De 300 kilovatios, sí, capaz que haya que aclararlo, tienen razón. Porque acá dice, alimenta un sistema equilibrado de alumbrado público de 300 watts, con un coseno phi 0,1, es decir, que tiene carga totalmente resistiva. Posiblemente sí haya que aclararlo eso. De que es un sistema monofásico, digamos, lámpara monofásico. Porque después puede que haya en el enunciado de lo que sigue, dice, se agrega un motor de inducción de 50 HP trifásico apto para 208 volt, completamente cargado con un rendimiento del 91%. Si el sistema es 120, si fuera trifásico no lo puedo hacer andar el motor de 208, ¿no? O sea, yo me estaba confundiendo. Bueno. Gerardo, quizás si los chicos cuando lo leen y leyendo el enunciado, porque entiendo yo cuál es la pregunta de ellos, al tener un grupo de 3 transformadores monofásicos, te está dando la idea que, bueno, vos vas a tener, ahí en ese caso, tensiones de fase y de línea que van a ser iguales, y te dice que en la parte de los 6600 volt es tripolar, o sea, ahí ya te da el dato que es una conexión triángulo desde el lado primario. Sí. El lado secundario te está dando ya el dato que la conexión es en estrella, porque te habla de un sistema tetrapolar. Sí. Entonces, si vos tenés que las tensiones de fases primarias de esos transformadores monofásicos son de 6600 volt, quiere decir que la tensión que vos vas a tener reducida de esos 6600 volts sobre el primario, los 120 volts van a ser tensiones de fase. Sí. Porque estamos hablando de un sistema de conexión en estrella. Entonces, creo que si uno hace una lectura detenida del enunciado, puede medianamente encontrar esa pregunta que se estaban haciendo los chicos. Sí, es correcto, ¿no? Pero está bien la aclaración, ¿no? Es decir, si yo lo leo a todo el problema, está bien. Si lo leo yo, me doy cuenta dónde está la cosa. Tratemos de leer para todos, ¿no? Tratémonos de leerlo en forma completa para poderlo entender. Yo me expliqué mal también recién. De cualquier manera es válida la aclaración que sugieren como para ampliar la información. El asunto es, les hago un comentario. Este es un problema que lo tomé de unos ejercicios que daba el ingeniero Plenkovich hace 20 años. Cuando yo pasé a ser JTP de máquina, el ingeniero Plenkovich, que era JTP, pasó a ser titular de la materia, pues fue un ingeniero CODU, que era el titular anterior. Y es la primera vez que me hacen esta pregunta en todos los años que lo hemos ido dando a este problema, porque era un problema muy típico de transformadores trifásicos, ¿no? Pero siempre lo entendí de esa manera y bueno, pero es válido aclararlo.
Es válido aclarar y en la guía próxima lo vamos a poner. Lo vamos a poner. Alimenta un sistema de 120 volt tetrafilar o 120 volt monofásico. Y el sistema es tetrafilar, es porque tiene el centro de estrella y acá estaba dibujado. Bueno. Los resultados les dieron de esta manera también. El cálculo del coseno phi resultante. Sí. Bueno. ¿Qué otra duda pueden tener? Tengo abierto el Excel con lo que he resuelto todos los problemas y después lo único que hemos hecho ha sido copiar los resultados, ¿no? Y pegar. Que no quiere decir que estén bien. ¿Sí? Digamos, yo supongo que están bien, porque después de haberlo revisado varias veces, pero bueno. Muchas veces a lo mejor uno lo ve 20 veces y se da cuenta el de afuera, que es donde está el error, ¿no? Gente, nos quedan 2 minutos. Salgo.